Las bienaventuranzas, le decía que es un pasaje que muy poco se predica, se enseña generalmente, y dicen que después de San Juan 3:16 y el Salmo 23, las bienaventuranzas ocupan el tercer lugar en ser uno de los pasajes más conocidos por los lectores de la Biblia, por no decirlo por todos los cristianos. Y esta es la razón por la cual son importantes, hermano, porque estas bienaventuranzas, repito, algunos dicen que son 10, otros 9, otros 8. Pero estas bienaventuranzas representan un resumen general de las enseñanzas cristianas, y los principios declarados aquí tienen que ver con estados mentales, es decir, con esa mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Pues Jesús sabía que si nuestra manera de pensar está ordenada y es correcta, todas las demás acciones nuestras van a ser correctas. Lo contrario es que si nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar es torcida, entonces todo lo que nosotros hagamos va a ser torcido, no va a ser nada bueno. Por eso, hermano, es que el Sermón del Monte, y en especial las bienaventuranzas, no fueron una serie de enseñanzas que el Señor le dio a la multitud. Si bien es cierto que dice acá que Jesús, viendo la multitud, note bien lo que dice el texto, viendo la multitud, subió al monte. Para ponerla en perspectiva de este pasaje, en el contexto de este pasaje, supongamos que Jesús está a la orilla del mar de Galilea. Las multitudes, donde Jesús llegaba, las multitudes luego. Unos versículos anteriores, en Mateo capítulo 4, versículo 24, dice que, y este pasaje, para que entiendan todos, me alcanza el agua por favor, para que entiendan todos, lo que dice Mateo en el capítulo 4, versículo 24 y 25, no es parte del relato del versículo 1 en el capítulo 5, es otro suceso independiente. Pero aquí el escritor lo pone para que nosotros entremos en perspectiva, que donde Jesús estaba, las multitudes acudían a él. Donde Jesús llegaba, las multitudes, por eso en el contexto dice que venían de todas partes, de Galilea, de Judea, del otro lado del Jordán, venían de Decápolis, o sea, y hay unos pasajes donde dice que la gente, por tocar al maestro, hasta procuraban tirarse sobre él. ¿Por qué? Porque sabían, como le pasó a la mujer de flujo de sangre, que si tocaban tan solo el borde de su manto, virtud iba a salir de él y sus necesidades iban a ser suplidas. Qué bonito es cuando nosotros tenemos ese sentir, ¿verdad? De que si llegamos a la presencia del Señor y tocamos el borde de su manto, sabemos que Jesús tiene poder para sanar, para liberar, para consolar, para fortalecer, para suplir todas nuestras necesidades. Ahora, el mensaje o la palabra puede ser, es que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Si Jesús sanó ayer, puede sanar también hoy. Amén. Entonces Jesús está enseñando y hay una gran multitud ahí enfrente de Él. Entonces cuando Él está enseñando y ve una de las características del maestro es que cuando Él miraba a las multitudes, no las miraba como nosotros las miramos. Él las miraba con compasión. Dice la Escritura que Él las miraba como ovejas que estaban descarriadas, que no tenían un pastor. ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿Se acuerdan lo que hace un pastor?
Un pastor cuida de sus ovejas, un pastor las alimenta, un pastor las guía, un pastor las protege. Entonces el Señor la miraba, esta gente no tienen nadie quien las alimente. Habían necesidades profundas espirituales, y es que usted debe de sentirse bienaventurado porque tiene una relación con Jesucristo, y Jesucristo es más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Porque hay necesidades dentro de nosotros, hermanos, que no pueden ser suplidas ni por el petróleo, ni por el oro, ni por la plata. No importa lo que tenga, una persona puede ser millonaria y aún así ser un mendigo. En cambio, podemos ser mendigos, pero con Jesús somos ricos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con Él somos ricos. Entonces Jesús mira las multitudes, y cuando Él ve las multitudes fue movido a compasión. Y Él inmediatamente pensó: yo no voy a estar, mi tiempo es limitado aquí en la tierra. Yo he venido con una misión. He venido a pagar el rescate por los pecados de toda la humanidad, para liberar a ese hombre que yo lo creé porque Jesús es Dios. Él dice que, Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Entonces eso nos lleva al punto de decir: Él es el que nos creó a nosotros. Él es el que nos formó en el vientre de nuestras madres. Y Jesús dice: yo creé esta multitud al hombre para que fuera libre, para que fuera como a semejanza mía. Yo no lo creé para que estuviera esclavizado a los vicios, al pecado, a la inmoralidad. Yo quiero que el hombre pueda disfrutar la vida a lo máximo, que pueda ser un ser que pueda ser libre. Pero mi tiempo es limitado. Entonces yo tengo una misión. Voy a redimir al hombre, voy a morir por el hombre, voy a derramar mi sangre por el hombre, voy a ser sepultado por el hombre. Pero al tercer día, yo mismo, dice Jesús, que pongo mi vida, tengo también poder para volverla a levantar. Y eso es lo que Él hizo. Él puso su vida, pero la volvió a tomar. Él se resucitó a sí mismo. Y una vez que resucita, Él asciende en gloria. Entonces Jesús está mirando escatológicamente, está diciendo: yo me voy a ir, pero yo necesito preparar a este grupo de 12 discípulos. Y necesito enseñarles las demandas del reino de los cielos. Entonces Él toma los 12 discípulos, y por eso dice el verso 1, dice que viendo a la multitud, subió al monte. Subió al monte, que es una colina. En realidad, el punto que tradicionalmente se considera como el lugar donde Jesús dio las bienaventuranzas no está muy lejos de Capernaum ni de Betsaida. Está muy cerca. Posiblemente a una persona a pie en los autobuses, cuando hemos ido, pues es un viaje, un recorrido de unos 10 minutos. A pie probablemente unos 30, 40 minutos, si uno traza una línea recta desde la ciudad de Capernaum. Lo curioso en esa geografía bíblica es que a la orilla del mar de Galilea hace un calor, especialmente en estos meses, en los meses de junio, julio, agosto. Hace un calor insoportable. Por eso es que los guías no lo motivan a uno a ir en estos tiempos de turismo, porque dicen que el calor es insoportable. Y yo he tenido la oportunidad de estar ahí, y sí se siente. Pero cuando uno llega al monte de las bienaventuranzas, que es un monte no muy alto, entonces uno experimenta varias cosas. Experimenta en primer lugar una vista impresionante del mar de Galilea. Aparte de eso, en ese lugar que tradicionalmente se considera que fue ahí donde el Señor dio las bienaventuranzas, es un lugar tranquilo, se respira una paz. Y aparte de eso también corre las brisas que vienen del mar de Galilea, llegan hasta esas faldas de esa montaña,
y uno puede disfrutar una vista agradable, de tal manera que es un lugar muy ideal que Jesús escogió para llevar a sus discípulos. Imagínense, Él no tiene micrófono, hay una gran multitud que lo oprime, pero Él ve la necesidad de preparar a estos hombres, porque ellos son los que van a continuar con su ministerio de salvación de las almas. Entonces yo necesito enseñarles cuáles son las exigencias del reino de los cielos, cómo es que ellos deben de vivir entre los hombres, y los lleva a ese lugar. Van ahí, posiblemente, digo yo, no dice esto la Biblia, posiblemente el Señor se sentó debajo de algún árbol y lógicamente muchas personas quizás le siguieron, porque habían muchos que le seguían porque les daba de comer gratis. Habían otros que le seguían porque querían ver un milagro. Habían otros que le seguían porque querían recibir un milagro. Pero habían otros que le seguían porque les agradaba la manera como el Señor Jesús enseñaba. Porque su enseñanza era muy diferente a las enseñanzas de los escribas y los fariseos. Jesús les enseñaba como alguien que tiene autoridad. Les enseñaba y les explicaba verdades, hermanos, impresionantes que antes ellos nunca las habían escuchado. Entonces Jesús lleva, y el punto es esto, el propósito, lo que quiero poner aquí, la base para que usted entienda el sermón del monte, es que el propósito de este sermón no fue enseñar a las multitudes. Este sermón, hermano, fue para dar a los discípulos una enseñanza para que ellos tuvieran una mejor comprensión de la vida cristiana que agrada a Dios. Eso es clave para entender el sermón del monte. Eso es clave para entender las bienaventuranzas. No es solamente decir bienaventurado a esto, bienaventurado a los otros. No, no, no. Esto, hermano, el Señor lo que quiere es que nosotros comprendamos cómo es que debemos vivir nosotros la vida cristiana. Ustedes han decidido seguirme a mí. Han dejado padre, madre, mujer, hijos, porque quieren estar en mí, conmigo. Entonces, ahora que ustedes son mis discípulos, digan todos, mis discípulos, así es como ustedes deben de vivir. Y eso es lo que el Señor comienza. Por esto se dice que tiene que ver con nuestros estados mentales. Es decir, con un sistema de valores morales que afectan nuestra vida personal, familiar y social. Es decir, la manera como yo vivo la vida cristiana me va a beneficiar o afectar a mí personalmente. Porque si yo soy una persona, usted es una persona que desea agradar a Dios y vive una vida cristiana recta, usted se va a acostar con paz, con tranquilidad, con felicidad. Pero si no, se va a sentir una persona infeliz, sin objetivo, avergonzada de sí mismo. Le va a afectar a usted, se va a deprimir, se va a sentir miserable. Va a llegar ese momento, o puede ser lo peor, que puede perder toda sensibilidad espiritual en usted. Lo otro es que si yo soy un buen hijo de Dios, un buen representante, cualquiera de nosotros, un buen representante del reino de los cielos y procura vivir una vida agradable ante Dios, entonces su familia va a ser bendecida. Porque imagínense un esposo temeroso de Dios, una esposa temerosa de Dios, que se apega a las enseñanzas del maestro, sin importar cómo vivan los demás, pero él vive diferente, ella vive diferente. Entonces los hijos crecen en hogares saludables. Los hijos crecen en hogares donde ven un buen modelo y ellos pueden decir, cuando yo crezca yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Pero si yo digo, soy cristiano, pero vivo en una forma desordenada, me peleo con mi esposa, nos insultamos aún en el carro cuando vamos saliendo de la iglesia, la esposa le da de pescosadas a su esposo, ¿verdad?
que eso es muy común hoy en estos tiempos. Hoy ya no es el hombre el que le pega a la mujer, sino la mujer la que le pega al hombre. ¿Y qué hacemos uno? Porque si levanta la mano, ay papá, ¿verdad? Eso me gustó. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que yo haga va a afectar mi vida personal y mi vida, ¿qué? Familiar, y mi vida social también va a ser afectada. ¿Por qué? Porque si una persona es un buen cristiano, va a ser un buen trabajador, va a ser un buen vecino, va a ser un buen amigo, va a ser una buena persona, que las personas alrededor van a confiar en él, en ella. ¿Por qué van a decir, no, es que fulanito, es que fulanita, wow, yo me quito el sombrero ante ellos? Porque son rectos, porque no son falsos, porque son verdaderamente temerosos de Dios. Va una persona, un cristiano va y presta un dinero, dice, claro, aquí está. Pero una persona que no vive conforme a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que hace? Un mal testimonio. Mira, y dice que es de la iglesia central, y mira cómo vive, y mira lo que hace, y mira lo que es. Entonces, me estoy dando a explicar, hermanos. Bueno, denle un aplauso al Señor mientras yo meto un poquito de agua. Ahora, permítame explicarles lo que significa la palabra bienaventuranza, porque es la palabra que predomina aquí en estos primeros versículos. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. La palabra que predomina es bienaventurado o bienaventuranza. Esta palabra viene del griego makarios, que significa contentamiento, alegría espiritual y satisfacción, que dura independientemente de las condiciones y que lo lleva a uno a través del dolor, la tristeza, la pérdida y la aflicción. Es decir, a pesar de las circunstancias que está pasando, esta persona tiene un contentamiento. Esta persona es una persona que está confiando en el Señor y no importa si le contesta o no le contesta. Ahora, en el Antiguo Testamento, porque la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir feliz, o como alguien dijo, doblemente feliz. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra o el término dichoso es el hombre de fe en Dios que vive una vida santa, recta. Se refiere a eso. Pero en el Antiguo Testamento difiere un poco con el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la vida santa del hombre lo lleva a una dicha mayor en términos de prosperidad material, buena salud, muchos hijos, es decir, se enfoca en lo externo. Y por eso es que en el Antiguo Testamento al justo se le miraba que era un hombre justo y bendecido por Dios por la cantidad de esclavos que tenía, por la cantidad de animales que tenía, por la cantidad de plata y de oro que tenía. Eso es como se le miraba la bendición. Entonces, cuando una persona empobrecía, como fue lo de Job, cuando sus amigos vinieron, Job, tú dices que eres un hombre justo, pero ¿por qué entonces te han venido estas pobrezas? Eso quiere decir de que tú eres un mentiroso. Tú no eres un hombre justo. Tú no eres un hombre recto como aseguras ser. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque ahí se miraba. Pero en el Nuevo Testamento hay un cambio, porque en el Nuevo Testamento el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo como Señor, como Salvador, se somete y le obedece a Él como su Dios y procura una vida santa. Entonces la felicidad se manifiesta en una condición interna, espiritualmente, una conciencia de paz, gozo, reposo, bienestar. Es una condición que no depende de las circunstancias externas. Y por eso una persona puede empobrecer,
Pero puede decir como el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tenerlo todo. En todo y por todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para tener escasez. Entonces, el cristiano verdadero no depende de las circunstancias para tener esa paz, esa tranquilidad. No quiere decir esto que usted nunca va a llorar. No quiere decir esto que usted nunca va a tener que derramar una lágrima cuando usted o va a venir en oración al Señor. Lo que quiere decir esto es que usted, a pesar de las circunstancias, va a decir: aunque no veo a Dios, yo sé que Él está conmigo. Aunque estoy en esta necesidad, o en este dolor, o en esta enfermedad, yo sé que poderoso es mi Dios para cumplir su propósito en mí. O sea, el creyente quiere que el propósito de Dios, no lo que yo quiero, como Jesús lo dijo en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad, que se cumpla tu propósito en mí. Nadie quiere pasar por un cáncer. Nadie quiere pasar por la tragedia de perder un familiar, un ser querido. Nadie quiere pasar, pero si por las circunstancias de la vida nos toca pasar por esas situaciones, el cristiano, el Hijo de Dios que ha decidido someter su vida a Jesús y lo reconoce como su Dios, como su Salvador, como su Señor, esa persona dice: Señor, no me importa lo que yo tenga que pasar, con tal que tu propósito se cumpla en mí. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que significa la palabra bienaventuranzas. Ser bendecido es lo que buscan los hombres. Ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Ahora, el problema es que lo buscan en las cosas de esta tierra. Lo buscan en posición, en dinero, en fama, en poder, en placer sexual. Eso es donde busca el hombre que quiere ser bendecido. Ah, Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquello. Y buscamos la bendición y decimos: ah, ahora sí estoy bendecido. Ahora sí, Dios, gracias, Señor. Te pedí un trabajo que ganara $2,000 por semana y me lo has dado. Soy un hombre bendecido. En eso buscamos, pero no ese es el punto de las bienaventuranzas. Entonces, hermanos, veamos la primera bienaventuranza. Dice la Escritura en el versículo 2: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿A quiénes le está enseñando el Señor? A sus discípulos. Nos va a enseñar hoy a nosotros, a usted, a mí. Y espero de que esta pequeña enseñanza sea de bendición como lo está haciendo para mí. Ahora, dice la Escritura en el primer versículo 3: bienaventurados, vamos a leerlo todo, acompáñenme. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Los pobres en espíritu. Ahora, cuando leemos, la mayoría de personas dice: ah, bueno, si yo soy pobre. E incluso hubo una época en la Edad Media, en la Edad Oscura, donde los monjes que se fueron a recluir a los monasterios vivieron en condiciones tan precarias, porque malinterpretaron esta escritura. Dijeron: no, es que el Señor está en contra de los lujos. Es que el Señor no quiere que vivamos de esta manera. Por eso ellos se castigaban a sí mismos durmiendo en el piso. Se castigaban a sí mismos no bañándose muchas veces para oler mal, porque decía: es que yo soy pobre. Se castigaban a sí mismos no comprando ropa nueva. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser pobre. Jesús no está hablando aquí de una pobreza material. Jesús no tiene nada que ver esto. Tiene que ver, hermanos, con la comprensión que aunque poseemos todas las cosas, escuche bien esto, tiene que ver que entender, comprender
que aunque yo puedo ser, usted puede ser un hombre que tiene todo lo necesario para vivir, que Dios ha sido bueno y que le ha dado más de lo que usted y yo merecemos. Sin Dios, esas cosas no tienen valor. O sea, usted puede tener carro, usted puede tener casa, usted puede tener una buena suma de dinero en la cuenta bancaria, usted puede tener bien preparado para su retiro, pero cuando usted mira todas esas cosas, usted llega a la realización y dice, pero de nada me sirve a esto si Cristo no está entronizado en mi vida. Wow, de nada me sirve. Puedo llegar a mi casa a ver un palacio, una mansión, 20 acres de tierra, una casa que tiene 12 cuartos, lujo, buenos muebles y todo eso. Pero el hombre, y no hay nada malo en eso, pero el hombre de Dios llega y mira esa casa y dice, nada de esto sirve si Cristo no está conmigo. Bienaventurados los pobres, los que no ponen su mirada en las cosas materiales, sino que tienen su mirada en aquel que lo vino y redimió a él su vida. Habla de reconocer nuestra total impotencia ante Dios, nuestra necesidad espiritual. Habla de aquel que todos los días al levantarse dice, Señor, yo te necesito. Yo te necesito, Señor, hoy más que nunca. Aquella persona es verdaderamente pobre. ¿Por qué? Porque sabe que sin Dios no tiene nada, que Dios lo es todo para él. Habla de aquellos que se han vaciado a sí mismos del orgullo, de sus realizaciones y del egoísmo de sus deseos, para que el Espíritu de Dios entre a llenar ese vacío. Los grandes millonarios son las personas más miserables, dicen, porque no duermen pensando en que un día pueden llegar a ser pobres. Pero los pobres dormimos tranquilos porque sabemos que nos podemos levantar ricos con Cristo Jesús. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que no es mejor, ni más rico, ni más superior que la siguiente persona, sin importar lo que haya logrado en este mundo. Puede ser fama, fortuna, poder, pero siempre considera a los demás como superiores a él. Ese es un pobre. Es una persona que está dispuesta a ayudar a aquel que está necesitado, a no menospreciar. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? Si no tienes dónde caerte muerto, dicen algunos. Pero no, si es una persona pobre, dice, no importa, tú eres un ser creado a la imagen de Dios. Y yo debo de respetarte, yo debo tratarte como mi semejante. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo muchas cosas, realmente eso no tiene valor para mí. Lo que más tiene valor es hacer la voluntad de mi Padre Celestial que está en los cielos. Ahora, escuche esto también muy importante. En griego dicen que hay 3 términos que se traducen pobre, pero el que se emplea aquí es el que describe la condición más desesperante. Se refiere al mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia. Uno que no tiene absolutamente nada de recursos propios. Es una persona que dice, pero ¿quién me va a dar algo para comer ahora? Que sabe que todo lo que tiene es la ropa o los andrajos que tiene puesto. Entonces Jesús está describiendo al discípulo que conoce, que reconoce en su corazón que no tiene recursos espirituales, cómo poderse justificar ante él. Que dice, Señor, toda mi justicia, todas mis buenas acciones,
toda mi educación, todo el poder, toda la fama, toda la gloria que yo tengo no me sirve de nada para poder llegar ante tu presencia, porque lo único que me puede llegar a ti es tu gracia, es tu amor, es tu misericordia. Los pobres en espíritu son los que no confían en sí mismos para autojustificarse. Y créame que aún en la iglesia hay muchas personas que se han vuelto fariseos porque se creen superiores a los demás y miran a otros para abajo. Mira cómo anda este, mira cómo anda aquel. Y por eso el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la vara que medís, con esa misma os volverán a medir. Por eso el Señor dice: no, todos nosotros aquí somos pobres. Espiritualmente hablando, somos miserables. Nadie nos podemos justificar. No vamos a estudiar el pasaje, pero anótenlo los que están anotando. Lucas 18, 9 al 14 nos hablan de un fariseo y un publicano que vinieron al templo. Y esa es la mejor ilustración de lo que es ser pobre en espíritu. El publicano, el fariseo, estaba ahí en el templo dándose golpes de pecho. Señor, te doy gracias porque no soy como este que está a mi lado. Yo diezmo todo lo que me das tú. Es más, aunque ya te he diezmado, hasta lo que recibo del income tax, lo diezmo también. Yo ayuno varias veces a la semana, yo hago oraciones, yo hago sacrificios, pero este es un pecador. No viene a los cultos de oración, viene solamente los domingos en la mañana, pero yo en todos los ayunos estoy. No falto ninguna vigilia. Cuando se llama la alabanza, yo danzo y corro ahí. Pero este está hasta con los brazos cruzados masticando chicle en los cultos. Así estaba este hombre. Pero el publicano estaba allá arrodillado en una esquina, en un rinconcito. Señor, sé propicio a mi pecador. Sé propicio, yo no puedo, soy malo, soy desobediente, no obedezco. Yo sé que tú quieres que yo haga lo bueno, pero yo no obedezco tu palabra. Señor, pero perdóname. Reconozco que soy un pecador, que necesito de tu gracia salvadora, que necesito de tu amor, Señor. Yo necesito de ti. Entonces, el uno se consideraba rico, pero el otro se consideraba pobre. Y Jesús concluye la enseñanza, dice: mira, este que se considera pobre fue el que descendió justificado. Por eso de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estos sí saben pedirme perdón cuando se equivocan. Porque estos sí se humillan cuando lo necesitan hacer. Porque reconocen que no tienen nada para autojustificarse. Y esa es la verdad, hermanos. No importa lo que hagamos. No importa lo que hagamos, no hay nada que podamos hacer para comprar nuestra salvación. Es un don gratuito que recibimos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El orgullo, la altivez, la arrogancia nos cierran la entrada al reino de los cielos. Y créame que hay muchas personas que por su orgullo se van a ir al infierno. Por su arrogancia se van a perder en la eternidad. Porque no quieren humillarse, porque no quieren reconocer. Hay personas que dicen: cambiar de religión, ni loca ni loco. Yo voy a morir en la religión que me dejó mi mamá y mi papá. Pues te vas a ir al infierno. Porque si ellos estaban equivocados y no estaban en el camino correcto, te vas para el infierno. Pero si tú reconoces y eres humilde y sencillo y reconoces que eres una persona que necesitas de la gracia de Dios y te humillas,
vas a ir derechito al cielo cuando te mueras. Gloria a Dios. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Me regalan un momentito de su tiempo, porque yo le pedí al Señor que por lo menos me ayudara a llegar a la segunda enseñanza. Entonces, ¿ya entendieron quiénes son los pobres en espíritu? Leámoslo una vez más, verso 3. Bienaventurados. Amén. Claro, aquellos que se humillan son los que van a recibir perdón. Aquellos que les dicen, sé propicio, perdóname, Señor. 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Recibirán consolación. La palabra llorar viene de una palabra griega que no se las digo porque ni yo la sé pronunciar, pero tiene que ver con tener el corazón roto. Y dicen los comentaristas que es la palabra más fuerte posible para el luto. Es una persona que está en un llanto profundo que se produce por la muerte de un ser querido. Pienso como una madre quizás puede llorar la muerte de un hijo, de una hija. Creo que es el dolor más grande en la muerte de un ser querido. Como alguien que llora. Es un dolor desesperado e impotente, que no se puede hacer nada. Es un dolor por el pecado, un corazón quebrantado por el mal y sufrimiento. Es un quebrantamiento del yo que proviene de ver a Cristo colgado en la cruz del Calvario y saber que Él fue ahí por mis pecados, por mis rebeliones, por mis maldades, que Él sufrió por mí. Y tenga en cuenta, hermanos, varios hechos significativos. Podríamos preguntar, ¿quién es este tan lleno de dolor que llora y emite gemidos profundos desde adentro? Y hay 3 razones por las cuales podemos gemir. La primera es que podemos gemir y expresar esos gemidos por la pérdida de un ser querido, por un trauma doloroso, un engaño de una esposa que encuentra a su esposo que le está siendo infiel, después de que ella puso toda su confianza en él y llora con profundo dolor. Un padre, una madre que están ahí al frente del féretro viendo a su hijo inerte, a ese niño o a esa niña que abrazaron y ahora le ven que se ha ido a la eternidad. La segunda persona es aquella que está profundamente arrepentida de su pecado y se siente indigna ante Dios. Esa es la segunda persona, aquella que siente realmente que ha fallado. Señor, yo no quería hacer esto. Yo no quería desobedecerte, pero me dejé seducir por el pecado. Pero reconoce, como Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro le dice al Señor, Señor, dispuesto estoy a morir, pero yo negarte jamás. Pero el Señor le dice, ay, Pedrito, antes que el gallo cante esta noche, tú me vas a negar, no una, no 2, 3 veces. No, Señor, aunque todos estos cobardes te nieguen, yo jamás. Me decía alguien en esta semana, me decía, yo jamás voy a hacer eso. Le decía, cuidadito, hermano, no diga eso. Jamás debemos de decir de esa agua yo no voy a beber, porque el que escupe para arriba, dice un dicho, en la cara le cae. Oh, yo cometer una barbaridad, una estupidez como eso. Dicen, no, ni loco. Cuidado, porque eso es lo que decía Pedro. Señor, yo nunca. Pero le negó 3 veces. Y lo tremendo es que dice la Escritura en el libro de Lucas, que cuando le negó la 3ª vez, la mirada de Pedro se conectó con la mirada del Señor. Porque en el momento en que Pedro le negó, el Señor como que voltea a ver, ¿te acuerdas, Pedro? ¿Te acuerdas, Pedrito?
Y dice que Pedro, cuando lo vio, se acordó de las palabras del maestro y corrió fuera y lloró amargamente, con amargura. Por eso es que vemos, hermano, miren lo que dice la Escritura: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Cuando Jesús se encuentra con ellos en el mar de Galilea, ¿a quién llamó Jesús aparte y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro lloró con amargura, de arrepentimiento. He negado a mi maestro. Le he sido infiel a mi maestro. Él murió por mí, Él pagó el precio por mí. Cuando uno falta a Dios, el camino de la reconciliación es el arrepentimiento. Pero si no encontramos ese camino, podemos quedarnos así haya sido usted bautizado, lleno del Espíritu Santo, haya servido como líder en la iglesia o haya servido en un ministerio. Si no encuentra ese camino de retorno a Cristo, se quedará perdido por la eternidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús consoló a Pedro. Se arrepintió Pedro. La otra es la persona que realmente siente desesperada por la terrible condición de las almas perdidas. De las almas perdidas. Aquella que llora, que gime, porque sabe que hay un mundo que está en miseria, camino al infierno, que hay miles de almas y no hay quien vaya por ellas a rescatarlas. Esa es la persona que llora también. Y yo he visto muchos. Tristemente en estos tiempos, hermano, hay muchas personas que cometen o cometemos terribles faltas espirituales y nunca venimos a Dios. Por eso bien dice el hermano José Saucedo: altares sin lágrimas, porque no hay arrepentimiento en los altares. Queremos ver la gloria de Dios, pero no hay gloria si no hay un arrepentimiento. David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Arrepentimiento, Dios lo perdonó. Y lo otro es aquellas personas que gimen, que lloran cuando vienen delante de la presencia del Señor. Yo creo que ese es el llanto, uno de los llantos que más se necesita en la iglesia. Se necesitan hombres y mujeres que puedan sentir la carga, y como Juan Knox decía: dame Escocia, decía Juan Knox, dame Escocia o me muero. Lloraba ese hombre, dice, en la catedral donde él servía, lloraba y gemía: dame Escocia o me muero. Ojalá y alguien se pueda levantar o nos podamos levantar y comenzar a llorar con ese llanto delante del Señor. Señor, ten misericordia de las almas. Y hay una palabra dura para ustedes: el cuarto de oración nos hemos olvidado de él. Ya no oramos, ya no vamos al cuarto de oración. Ya no venimos a orar los domingos en la mañana como acostumbrábamos. Algunos cuantitos quedan acá que se pueden contar con la palma de nuestras manos. ¿Dónde está ese clamor? ¿Dónde están esos ruegos? Cuando nos vamos a levantar y sentir la necesidad de esas almas, la oración es poderosa. Necesitamos guerreros de oración que se levanten, que lleguen temprano, 1 hora antes, que vayan a ese cuarto. Vamos a llenar ese cuarto nuevamente. Vamos a encender el fuego ahí, que ahí comience el avivamiento que se manifestará acá en este santuario.
Cuando lleguemos y lloremos, Señor, mira las almas perdidas que van a venir. Esta escuela dominical, este culto de Dorcas, este culto de jóvenes, a este culto de evangelístico, Señor, tócales, transforma sus corazones. Ten misericordia de ellos como tuviste misericordia de mí. Y ahora un peligro grande para ir terminando en esta mañana. Hay un peligroso pecado que los cristianos debemos huir, y es el pecado de la dureza de corazón. La dureza de corazón es cuando perdemos toda sensibilidad. Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 17 al 19 habla que cuando perdemos toda sensibilidad, hermanos, entonces nos desviamos y hacemos cosas horribles porque hemos perdido la sensibilidad. Estaba leyendo la historia de un hombre que se quedó varado en una montaña, en una tormenta de nieve intensa. Y la única manera como él podía salvar su vida era salir de su carro y comenzar a caminar al pueblo más cerca, porque él sabía que si se quedaba ahí no iba a sobrevivir. Cuando le pregunté, ese hombre a causa de eso perdió sus dos piernas, sus dos extremidades. Y cuando le preguntaban, él narraba la historia y decía: es que yo salí de mi carro, pero ¿sabe qué? Cuando yo venía caminando, cuando el frío penetraba por las plantas de mis pies y me causaba un profundo dolor, aunque tenía dolor, dice el hombre, aunque tenía dolor, mi corazón se alegraba y estaba feliz porque sentía mis dedos. Lo triste fue cuando ya no sentí mis dedos. Lo triste fue cuando ya no sentí mis pies, porque entonces me di cuenta de que ya no había remedio, que indiscutiblemente los iba a perder. Y cabal, así fue lo que sucedió. Perdí mis dos extremidades. ¿Por qué? Porque aguanté demasiado frío. Y eso es lo que pasa en la vida cristiana cuando usted viene a los pies de Cristo. Cuando usted se entrega al Señor, comete una falta y la conciencia le recrimina. La conciencia le dice: has faltado, no hiciste esto, te enojaste contra tu esposa, te enojaste contra tu hermano, mira, lo maltrataste, mira, pensaste de esta forma egoístamente. Y uno dice: ay, Señor, sí, perdóname. ¿Por qué? Porque la conciencia está sensible a la voz del Espíritu. Y uno dice: ay, Señor, sí, es cierto. Y uno se duele y corre al altar y llora y le dice: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Mentiste cuando no debiste haber mentido. Sí, Señor, es cierto, perdóname. Pero ay de aquel que pierde la sensibilidad, que cuando comete un pecado ya no le importa nada. Que cuando comete una falta, su corazón está frío como un bloque de un hielo, que no le importa nada más. Ese corazón endurecido, hermano, nunca le va a permitir que llegue al arrepentimiento. Y hay muchas personas en las congregaciones cuyos corazones están endurecidos por el pecado. Van y hacen lo mismo, regresan a la iglesia y simplemente con que ya cumplieron, ya vinieron, ya dicen, pero no hay un verdadero y genuino arrepentimiento. Entonces, si Pedro hubiera negado al Señor y no hubiera llorado, mire lo que hizo Judas. Judas reconoció, pero Judas en el transcurso comenzó a sustraer de la bolsa del tesoro del Señor. Le comenzó: voy a agarrar estos $5 de aquí del canasto de la ofrenda. Al fin y al cabo, el Señor le dan mucho dinero. Estoy hablando figurativamente hablando, no vaya a pensar mal acá de los diáconos, no. Sí. Tengo que aclarar eso porque si no, a ver qué está pasando, porque ya lo tiró el hermano Chicas, ¿no? Tengo que aclarar, claro, eso sí. Hay que ser claro, ¿no? Yo amo a los diáconos y los respeto mucho a ellos. Yo le doy gracias a Dios por el excelente equipo administrativo que tenemos. Pero así, hoy no voy a dar los diezmos esta semana, mejor lo voy a poner de esa manera. Hoy no voy a dar los diezmos esta semana, al fin y al cabo no. Entonces, poco a poco su conciencia se fue endureciendo, hasta que llegó el punto que cuando Jesús dijo:
me es necesario morir y que yo me vaya. ¡Ja! Yo esperaba que yo iba a reinar contigo. Y ahora me equivoqué, me di cuenta de que tú no eres el rey que vas a gobernar. Fue y lo vendió, lo traicionó. ¿Cuánto me dan? Yo se lo voy a entregar. Bueno, te vamos a dar 30 monedas, el precio de un esclavo. Pues démelo, no importa, así barato. No, ni negoció tan siquiera. Pero cuando lo vio que lo arrestaron, porque va, y miren a dónde puede llegar cuando el corazón se endurece. Vio al maestro. Piensa en esto un momento. Había estado llorando. Sus sudores eran como gotas de sangre. Sus ojos estaban enrojecidos por la tristeza. Lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando Jesús viene y Judas se acerca con la antorcha, debió de haberle visto los ojos. Debió de haberle visto la tristeza. Pero no tuvo un poquito de reparo y decir, no, yo no puedo hacer esto, sino que fue y lo besó. Y después el Señor le dijo, Judas, con un beso entregas a tu maestro, con un beso lo entregas. Y después dice que Judas, acusado por su conciencia, fue y devolvió las 30 monedas de plata, pero no se arrepintió. No volvió a Jesús. Mire, si Judas se hubiera arrepentido, ya él había cumplido con el propósito, Jesús hubiera muerto, todos hubiéramos sido salvos. Pero Judas no se arrepintió, sino que fue y se ahorcó. Nunca se vaya a ahorcar usted. Se lo digo en el temor del Señor. Al fin y al cabo, me dijo alguien en una ocasión, yo me voy a perder, así es que de qué me sirve detenerme, así es que voy a dar rienda suelta a mis deseos. Cuidadito con eso. Pero ¿qué dice la Escritura? Bienaventurados los que lloran. Póngase en pies. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy en día, escuche esto, hoy en